Hola, buen día. Vamos a ver nuestro tema de reproducción en seres humanos ubicados en la página 134. Vamos a identificar que para la reproducción sexual en humanos, sea exitosa, debe llevar a cabo bajo ciertas condiciones, que generalmente dependen del ciclo menstrual de la mujer, en el cual madura, se genera y se libera un solo óvulo. Por ende, es importante que nosotros podamos ver y entender el tema del ciclo menstrual y ovulación. Pero antes de entrar al ciclo menstrual y a la ovulación, quiero que podamos ver el siguiente video de la reproducción humana. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Anoten eso, por favor. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los 2 sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación. Si quieres ver el vídeo completo. Entonces, ya que identificamos esta parte que es lo que nosotros vimos el tema pasado, ¿verdad? Entonces ya vamos a poder avanzar con la parte de el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide por fases. Está la fase de la menstruación, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Por favor, tomen en cuenta esto, ya que es muy importante para poder nosotros entender cómo se puede llegar a reproducir. Sabemos que tiene que existir el sexo masculino, el sexo femenino, que puedan haber espermatozoides, que puedan haber óvulos para que estos puedan ser fecundados. Pero también es importante que pueda estar la parte del ciclo menstrual, ¿verdad? Que ya vimos que no solo es la parte del sangrado, sino que es el resto, ¿verdad?, de las fases para que pueda estar bien. Vamos a ver que el ciclo menstrual va a durar en un promedio de 28 días, ¿verdad? Acá tenemos más o menos del 1 al 28. Comienza con la menstruación. La menstruación es aproximadamente de 1 a 5 días, 7 días, ¿verdad? Eso depende de cada organismo de la mujer. Acá es donde se padece del sangrado. Durante estos días, la pared del útero pierde grosor porque el endometrio se desprende del útero. El útero, entonces miramos que en esto, ¿verdad?, se acompaña del sangrado, porque se rompen algunos vasos sanguíneos que irrigan la pared del útero, el cual se había preparado para albergar y nutrir al embrión, pero al no ser fecundado, este debe de ser liberado. Paralelamente, aumenta la secreción de la FSH y vamos a ver qué significa FSH. Significa folículo estimulante. En la hipófisis, la hormona que estimula la formación de un folículo y del óvulo que lleva dentro. A su vez, el folículo comienza a producir y a liberar estrógenos, formando nuevamente el endometrio. Alrededor del día 14, la hipófisis libera la hormona HL,
que es en la parte de acá, la parte de la fase folicular. Esta hormona HL significa hormona luteinizante, que por encima de la acción de la FSH, que vimos que es el folículo estimulante, induce la liberación del óvulo, lo que se conoce como una ovulación. Ya iría la parte de aquí, ¿verdad? Más o menos en el día 14. Y la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sigue con la producción, acá, sigue con la producción de estrógenos y luego de progesterona, provocando ambas el engrosamiento del endometrio, además de inhibir el FSH. Si al llegar al día 22 del ciclo no ha ocurrido la fecundación del óvulo, el cuerpo lúteo comienza a desintegrarse y con él baja la concentración en la producción de hormonas. El endometrio deja de crecer y se desprende, sangrando nuevamente. Acá, en el día 28, día en el que termina el ciclo menstrual para dar inicio a otro. Vemos entonces todo lo que conlleva la parte del ciclo menstrual, las fases que éste tiene y lo que va ocurriendo en cada uno. En la parte de acá de la menstruación, pues se sabe que una mujer no puede quedar embarazada. Hay algunos casos de 1 a 100, pero realmente es algo antihigiénico que se puedan tener relaciones sexogenitales en esta etapa, en esta fase. En la siguiente fase, que es la fase folicular, ¿verdad? Hasta llegar a la ovulación, acá, la mujer no va a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque se está reconstruyendo nuevamente el óvulo. En la parte de ovulación es cuando se sienten síntomas en la parte baja en el vientre, donde empieza a crearse nuevamente, y acá es donde puede llegar a quedar embarazada. Luego empieza esta fase lútea, donde acá vuelve a quedar en la fase que no puede quedar embarazada, ¿verdad? La fase infértil. Y de ahí vuelve con el ciclo de la menstruación. Pero vamos a poder nosotros identificar las partes del ciclo menstrual. Aquí habla acerca de las partes del ciclo menstrual. Son 3 partes del ciclo menstrual. Está el ciclo de hormonas de la hipófisis, en el cual activa la hormona hipofisiarias, hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, que es HL. Luego comprende acá del ciclo ovárico, durante el cual actúan las hormonas ováricas. ¿Cuáles son esas hormonas ováricas? Cuando una persona, niña, pasa al estado de adolescente y desarrolla y tiene su primer ciclo menstrual, que se llama menarquía, acá los ovarios, ¿verdad? La parte de los óvulos empiezan a liberar estas 2 hormonas, que son la de los estrógenos y la progesterona, y ocurren cambios en los folículos ováricos y la formación del óvulo en sí. La última son los cambios en la pared del útero, por si ocurre la fecundación de óvulo producido. Esto es lo que ustedes tienen en su libro, una imagen. Es para que ustedes puedan ver. La primera parte es el ciclo ovárico de hormonas, la segunda el ciclo de hormonas de la hipófisis y la última pared del útero. Vamos a ver entonces ahora el tema de la fecundación y la implantación. Para poder ver ese tema de la fecundación, vamos a ver nosotros un video, el cual consiste en la fecundación. Hablamos de luego de la ovulación, ¿verdad? El óvulo se dirige hacia las trompas de falopio. Traslado que dura entre 2 y 5 días. Sin ese trayecto no ocurre la entrada de ningún espermatozoide al sistema reproductor femenino, puede ocurrir la fecundación o la unión de espermatozoides con el óvulo. Una vez la mujer esté fértil, logre entrar el esperma al aparato reproductor femenino, este va a poder tener la parte de la fecundación. Después de la fecundación se forma un cigote,
que es la primera célula de todo organismo. Este tiene cantidad completa de material genético, mitad heredada del papá por los espermatozoides y la mitad de la mamá, por los óvulos. A medida que el cigote se traslade por las trompas, se va dividiendo por medio de la mitosis, formando primero una morula y luego un blastocito, que tiene la forma de una pelota hueca, cuya región engrosada es el embrión. Cuando el blastocito llega al útero, ocurre la implantación del embrión en sus paredes. La implantación es el proceso por el cual el embrión se incrusta en el endometrio y comienza el intercambio de sustancias nutritivas con la sangre de la madre. Para esto, el embrión debe deshacerse del envoltorio de glucoproteínas comprendidas en la zona pelúcida. Y acá nosotros vamos a poder identificarlo gráficamente, ¿verdad? Visualmente. Desde el momento de la fecundación, la madre es portadora de un nuevo ser, con una carga genética nueva y completa. Entre esa información genética está el sexo del nuevo individuo. El cigoto así formado se divide y se inicia la segmentación del mismo, multiplicándose el número de células. A los 3 días de la fecundación, el cigoto tiene ya 16 células. Al llegar a la cavidad uterina, las del interior se agrupan. Ellas generarán el embrión. De las células exteriores derivará la placenta. El cigoto pasa entonces a llamarse blastocisto. El útero de la madre espera la llegada del blastocisto en las condiciones adecuadas para su anidación. Vemos así cómo desde el momento de la fecundación, el nuevo ser ha pasado en poco tiempo a tener 2 células, luego 4, 8, 16, para finalmente dividirse en una capa interna y otra externa. De la interna surgirá el embrión, de la externa derivará la placenta, a partir del momento de la anidación. Tras anidar, el blastocisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastocisto se había diferenciado en una capa externa llamada trofoblasto y una interna denominada embrioblasto. El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en 2 capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. El rápido crecimiento de las capas externas crea 2 cavidades en torno al embrioblasto. Estas cavidades van a rodear y proteger desde ahora hasta el momento del parto al nuevo ser, que se encuentra rodeado por el líquido amniótico contenido en su cavidad.
parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. El fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana es la gastrulación, proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinativas en el embrión. Así comienza a surgir una nueva capa celular entre las que componían el disco bilaminar. Se forman entonces el ectodermo, mesodermo y endodermo, de los que se diferenciarán los tejidos y órganos del embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. El disco embrionario, en un principio aplanado y casi redondo, poco a poco se alarga y se ensancha en el extremo cefálico. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. El trofoblasto prolifera, avanzando rápidamente, y lo que antes eran pequeñas vellosidades, ahora se convierten al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios. La sangre materna riega todo este sistema, necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes. A partir de este momento se desarrollan los principales sistemas orgánicos, perfeccionándose cada vez más, hasta el momento en que el feto está preparado para salir del claustro materno. Esto ya sería otro tema, ¿verdad? Que sería acerca del desarrollo embrionario, que lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Esto sería todo. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan con respecto al tema, me lo pueden hacer en la clase de Zoom. Que tengan un buen día. Adiós.